Hola amigos y bienvenidos a Apologética con Marta. Y le deseo una feliz Navidad a todos los que nos escuchan mediante la radio o nos escuchan en línea desde cualquier parte del mundo que se encuentra. Una feliz Navidad a nuestros radioyentes en Montreal, en Centro y Suramérica, en Irlanda, en Francia, en Colorado y en todo país en donde se encuentran escuchándonos en línea. Hoy vamos a poner a un lado nuestro estudio en Cristología para enfocarnos en la celebración de la Navidad. Y no hay nada mejor en la época navideña que escuchar historias del pasado sobre lo que otras personas han experimentado en la Navidad. Esa canción que escucharon a principios del programa es parte de la canción 12 días de la Navidad. Es una canción que aquí en los Estados Unidos escuchamos en centros comerciales, en la radio, en festivales de luces, en fiestas y aún en nuestros hogares, para llenar nuestros corazones de alegría en celebración de la Navidad. Pero ese villancico, aparte de sonar muy alegre y divertido, se originó en el pasado con un significado más profundo disfrazado en su lírica. Años atrás en Inglaterra, entre el 1558 y el 1603, Elizabeth I era la reina de Inglaterra y de Irlanda. Para esa época hubo conflictos familiares y religiosos entre el catolicismo, el protestantismo y la reina de Inglaterra. Según historiadores, esa famosa canción navideña es realmente un himno cristiano disfrazado. Durante el reinado de Elizabeth I, quien era protestante, los católicos ingleses estaban sufriendo persecución. Los sacerdotes se estaban reuniendo secretamente con grupos pequeños de católicos y arriesgando su vida para llevar a cabo servicios de adoración y misas católicas. Bajo esas circunstancias, se les era difícil entrenar o enseñarles el catequismo a los niños católicos. Sin embargo, un sacerdote muy inteligente encontró una manera única de enseñar el Evangelio a los niños usando el tema de los 12 días entre Navidad y la Epifanía. La Epifanía es la celebración de la visita de los magos al niño Jesús y quienes le dieron como obsequio oro, incienso y mirra. El sacerdote autor del villancico escondió verdades bíblicas en los símbolos que él usó en el villancico. La letra original es en inglés, pero a través de los siglos se ha hecho traducciones al español y a otros idiomas. Los símbolos de la canción son los siguientes, comenzando con las palabras: en el primer día de la Navidad mi verdadero amor me dio. Ese verdadero amor se refiere a Dios Padre. Y ese mí es el cristiano que recibió los regalos. Una perdiz en un peral representa a Jesús. ¿Y por qué él usó una perdiz? Las madres perdices son unas aves famosas en fingir que están lesionadas para ellas llamar la atención de los predadores. De esta manera, los predadores no le prestan atención a los bebés perdices y así los bebés perdices pueden ser salvos de los predadores. Usando este símbolo, a los niños se les enseñaba sobre el sacrificio que Jesús hizo en nuestro favor para nosotros ser salvos. Las dos tórtolas representan el Antiguo y el Nuevo Testamento. Las 3 gallinas francesas simbolizan fe, esperanza y amor. Estas son 3 grandes virtudes que todo creyente debe exhibir según conocemos a Cristo como nuestro Señor Dios y Salvador y leemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Las 4 aves cantoras significan los 4 evangelios que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los 5 anillos de oro simbolizan el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia y son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Los 6 gansos tendidos son los 6 días de la creación. Los 7 cisnes nadando simbolizan los 7 regalos del Espíritu Santo, que son amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Las 8 criadas ordeñando significan
las 8 beatitudes en el Evangelio de Mateo capítulo 5. Las 9 bailarinas simbolizan 9 coros de ángeles. Los 10 señores saltando simbolizan los 10 mandamientos. Los 11 flautistas tocando simbolizan los 11 apóstoles fieles. Y los 12 bateristas tocando simbolizan los 12 artículos del credo de los apóstoles. De ahora en adelante, cuando escuchen la canción de los 12 días de la Navidad, ya no escucharán un simple villancico alegre, sino que les recordará unos detalles de unas verdades bíblicas. Estas verdades bíblicas ustedes también pueden explicárselas a otros y llevarlos a conocer el objeto de ese verdadero amor que tenemos en el Padre, quien nos dio como regalo a su Hijo Jesús. La Navidad es una época en la que celebramos el nacimiento de Jesús. Celebramos ese gran momento en que Dios tomó forma humana, confraternizó personalmente con su creación y nos mostró el camino a la vida eterna mediante su sacrificio en la cruz para el perdón de nuestros pecados, y nos dio la esperanza de la resurrección. En los Estados Unidos y en muchos otros países, la Navidad es celebrada en grande. Se hacen fiestas, cenas, la familia se reúne, se hacen viajes para estar con la familia en esta gran celebración y se hacen intercambios de regalo que simbolizan el mejor regalo que un ser humano puede recibir. Y este es la gracia de Dios. Sin embargo, en otros países el día de la Navidad de diciembre 25 es como cualquier otro día, sin significado alguno. En países como Qatar, Mongolia, China, Tunisia, Morocco y países islámicos, diciembre 25 es como cualquier otro día. No se celebra la Navidad. El cristianismo o es desconocido o es prohibido y los cristianos sufren gran persecución. Los misioneros en estos países muchas veces se sienten solos y aislados, ya que no tienen familiares cercanos con quien compartir la Navidad. En otros países, como en Alemania, la celebración de la Navidad ha pasado por muchos cambios. Alemania fue un país que generó muchos teólogos de gran influencia para la reforma protestante de los 1500 y 1600. Por siglos los alemanes han celebrado la Navidad y la Pascua, pero Hitler reinterpretó el significado de ambos. A finales de los 1930, luego que el nazi Hitler tomó poder sobre Alemania, él convirtió la Navidad en una celebración completamente pagana. Para sus tropas nazi, él cambió la celebración a diciembre 21, que era la fecha del solsticio de invierno. Los villancicos de Navidad y los dramas navideños fueron prohibidos en las escuelas en el 1938. Los crucifijos fueron eliminados de los salones de clase y el día de la Pascua fue cambiado para representar un día feriado que anunciaba la llegada de la primavera. Hoy día Alemania ha recapturado la celebración de la Navidad. Alemania es ahora famoso por los mercados navideños. En 14 ciudades de Alemania, los mercaderes levantan ferias y mercados con alimentos, juguetes, decoraciones, regalos y todo tipo de productos relacionados con la Navidad. Llevan a cabo conciertos y actividades navideñas y muchas de estas tradiciones fueron actualmente originadas en los 1400. En diciembre 25 de 1994, el periódico Associated Press publicó una historia titulada La tregua de Navidad. La historia decía que en el 1914, que fue la primera Navidad durante la Primera Guerra Mundial, las tropas inglesas y alemanas pusieron a un lado sus armas de fuego y juntos celebraron tranquilamente la Navidad entre las trincheras en la tierra de nadie. Brevemente, la guerra se detuvo. En algunos lugares las fiestas comenzaron cuando las tropas alemanas prendieron velas en árboles de Navidad en sus parapetos para que los centinelas ingleses, que estaban a pocos cientos de yardas de distancia, pudiesen verlos.
En otros lugares, los ingleses tomaron la iniciativa, prendieron hogueras y dejaron ir cohetes. El privado Oswald Tiley de la Brigada de Rifles de Londres le escribió lo siguiente a sus padres. Solo piensa que mientras tú estuviste comiendo tu pavo, yo estaba afuera hablando y dándole la mano a los mismos hombres que he estado tratando de matar pocas horas antes. Era increíble. Ambas fuerzas armadas habían recibido comodidades de sus hogares y se sentían generosos y bien dispuestos hacia el enemigo en ese primer invierno de la guerra, antes de que las grandes batallas que causaron grandes pérdidas comenzaran en el 1915, que eventualmente tomaron la vida de 10 millones de personas. A lo largo de la línea, ese día de Navidad en el 1914, los soldados encontraron que sus enemigos eran muy similares a ellos y comenzaron a preguntarse el por qué tenían que tratar de matarse los unos a los otros. Los generales estaban en choque. Los diarios de los altos comandantes y sus declaraciones expresaban la ansiedad de que si ese tipo de cosas se regaba, podía causar que las tropas perdieran el deseo de pelear. Los soldados en caqui y en gris se cantaron villancicos los unos a los otros. Intercambiaron regalos de tabaco, jaleas, salchichas, chocolates y licor. Se intercambiaron nombres y direcciones y jugaron fútbol entre los hoyos de los casquillos de balas y el alambre de espino. Hasta se visitaron en las zanjas. Ese día se conoce como la tregua más famosa en la historia militar, en donde la paz de la Navidad pudo penetrar uno de los lugares de más oscuridad espiritual, en donde por un día se detuvo el sentimiento de animosidad entre las tropas y pudieron disfrutar de una confraternización en nombre de la Navidad. Otra historia navideña de la vida real es la historia del pastor Rob Reed de Nueva York durante los 1980. El pastor Reed y su esposa eran nuevos en el ministerio pastoral. La primera misión que le fue asignada a él y a su esposa fue la de reabrir una iglesia en el suburbio de Brooklyn. Ellos llegaron a Brooklyn en octubre, llenos de emoción por la nueva oportunidad. Cuando ellos vieron la iglesia estaba muy arruinada y necesitaba muchas reparaciones. Ellos establecieron la meta de tenerlo todo listo a tiempo para tener su primer servicio en la Nochebuena. Ellos trabajaron arduamente, repararon bancos, paredes y pintaron el edificio. El 18 de diciembre ya habían casi terminado las reparaciones, mucho antes de lo previsto. El 19 de diciembre ocurrió una tormenta terrible con una lluvia intensa que cubrió toda el área por 2 días. El 21 de diciembre el pastor fue a la iglesia. Su corazón se destrozó cuando vio que el techo había filtrado y el agua había causado que un área grande de yeso de la pared, tan grande como de 20 pies por 8 pies, se haya caído del frente de la pared del santuario que quedaba justo detrás del púlpito y como a 6 pies del piso. O sea, era como de 6 metros por 2 metros y medio y casi 2 metros arriba del piso. Imagínate la gran tristeza que les invadió el corazón. El pastor limpió el desastre en el piso y no sabía qué más hacer, excepto posponer el servicio de la Nochebuena, y luego se fue a su casa. De camino a su casa, él vio un negocio local que estaba llevando a cabo un tipo de mercado de pulgas. Estas ventas del pulguero eran para ayudar a una caridad, así que el pastor paró para darles la visita. Uno de los artículos era un mantel de mesa tejido a mano. Era precioso, de color marfil, con un trabajo fino y exquisito, y tenía una cruz bordada en el mismo centro. Era del tamaño exacto para cubrir el hueco al frente de la pared del santuario. Él lo compró y regresó a la iglesia.
Para ese entonces ya había comenzado a nevar. Una anciana que venía corriendo de la dirección opuesta estaba intentando tomar el autobús, pero lo perdió. El pastor la invitó a entrar a la iglesia y que allí en la iglesia cálida esperara por el próximo autobús que pasaría por allí 45 minutos más tarde. Ella se sentó en el banco y no le prestó atención al pastor mientras él buscó una escalera, ganchos y todo lo demás necesario para cubrir la pared con el mantel como si fuese un tapiz. El pastor no podía creer lo precioso que se veía y cómo cubría completamente el área arruinada por la lluvia. Entonces él notó a la anciana que venía caminando por el centro del pasillo. Su cara estaba pálida. «Pastor», le dijo ella, «¿de dónde usted obtuvo ese mantel?» El pastor le explicó. La anciana le pidió que mirara en la esquina de abajo a la derecha para ver si las iniciales EBG estaban bordadas allí. Definitivamente estaban allí. Esas eran las iniciales de la anciana y ella había hecho ese mantel 35 años atrás cuando ella estaba en Austria. La anciana no podía creer cómo el pastor había obtenido el mantel. La anciana le explicó que antes de la guerra, ella y su esposo eran personas muy acomodados financieramente en Austria. Cuando vinieron los nazis, ellos fueron forzados a marcharse del país apresuradamente. Su esposo iba a seguirla a ella una semana más tarde. Ella fue capturada, enviada a prisión y nunca más volvió a ver a su esposo ni a su hogar. El pastor quiso devolverle el mantel, pero ella hizo que el pastor se quedara con él para la iglesia. El pastor insistió conducirla hacia su casa, ya que era algo que él sí podía hacer por ella. Ella vivía al otro lado de Staten Island y ella solamente había ido a Brooklyn por el día para hacer un trabajo de limpieza. En Nochebuena, el pastor tuvo un servicio maravilloso. La iglesia estaba casi llena. La música y el espíritu navideño era magnífico. Al final del servicio, el pastor y su esposa saludaron a todos en la puerta de la iglesia y muchos dijeron que regresarían a la iglesia. Un hombre anciano, a quien el pastor reconocía porque vivía en el vecindario, se quedó sentado en uno de los bancos con la mirada fija. El pastor se preguntó el por qué él no se iba. El anciano le preguntó en dónde él había adquirido ese mantel frente a la pared, porque era idéntico a uno que su esposa había hecho años atrás cuando vivían en Austria, antes de la guerra, y cómo era posible que hubiera dos manteles que se parecieran tanto. Él le contó al pastor sobre cómo los nazis vinieron, cómo él obligó a su esposa a que huyera por su seguridad, y él se suponía que la siguiera, pero fue arrestado y puesto en prisión. Él nunca más vio a su esposa o a su hogar en todos los años que pasaron desde entonces. El pastor le preguntó si le permitía llevarlo a un pequeño paseo. Ellos condujeron a Staten Island, a la misma casa en donde el pastor había llevado a la anciana 3 días antes. Él ayudó al anciano a subir las escaleras hasta llegar al apartamento de la anciana. Tocó la puerta. Y fue allí que vio la más grandiosa reunión de Navidad que jamás se hubiera podido imaginar. Dios es el Dios de los milagros. No existe nadie como Él. Jesús vino en esa Navidad, no solo para derramar su sangre en la cruz por todos nosotros, sino para derramar su amor eterno por cada uno de nosotros. Quiero desearles a todos una feliz Navidad, llena del amor, de la paz y del gozo que solo Dios puede proveer hoy y por siempre. Si nos sintonizas por primera vez, te invito a que visites mi página en Facebook, Apologética con Marta, y la página en línea apologeticaconmarta.org, en donde puedes encontrar todos los programas radiales en archivo
incluyendo los podcasts de esta serie, tanto por fecha de transmisión como por tema. Allí también vas a encontrar libros recomendados en la apologética cristiana y enlaces de otras organizaciones dedicadas a equipar a adultos y estudiantes en el conocimiento de Dios mediante la apologética cristiana. Nuevamente el enlace es apologeticaconmarta.org. Y si tienen cualquier pregunta o comentario, me pueden llamar al 404-483-4132. Es 404-483-4132. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa. Chao.